Hola a todos, estamos a unos minutos de dar inicio a este webinar de Enblue que forma parte del ciclo de webinarios para certificación en email marketing y marketing automation. En nombre de OM Latam y Enblue les vamos a dar la bienvenida, pero antes comentarles, si es la primera vez que participan de este tipo de actividades, que el desarrollo dura aproximadamente una hora, 40-45 minutos, vamos a tener una presentación por parte de la oradora y los últimos minutos los destinamos para que puedan hacer preguntas y responder a sus consultas, dudas e inquietudes a través del panel de consultas. El material lo vamos a compartir a todos los participantes, van a recibir un correo para que puedan descargar slides y ver el video que se graba. En tan solo unos minutos vamos a estar iniciando. Muchas gracias. Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo webinar de Enblue que forma parte de un ciclo de webinarios de certificación en email y marketing automation. En esta oportunidad vamos a estar escuchando a Julia de Pablo, que es coordinadora de Customer Engagement de Enblue. Julia tendrá a cargo su presentación. Esta durará aproximadamente 40-45 minutos y luego vamos a finalizar con 10 a 15 minutos para responder preguntas, dudas e inquietudes que ustedes tengan a disposición. Les recordamos que este es el octavo de una serie de webinars que venimos brindando desde el inicio de este año y para poder lograr la certificación tienen que haber completado un mínimo de 7 a 8 webinars para tener el certificado. Esta certificación es gratuita. El material está disponible para que ustedes puedan acceder y certificarse. Entonces, bienvenidos a un nuevo webinar de Enblue. En esta oportunidad, Julia de Pablo, le damos la bienvenida. Ella es coordinadora de Customer Engagement de Enblue y va a tener a su cargo la presentación del día de hoy. Bienvenida, Julia, te escuchamos. Gracias, Lore, muchas gracias por el pase. Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar del webinar. Como bien decía Lore, mi nombre es Julia de Pablo y trabajo en Enblue como coordinadora de cuentas y clientes. Básicamente lo que trabajamos es en su estrategia y en tratar de mejorar su comunicación con sus clientes, siempre con el foco de seguir su negocio y los objetivos que tiene ese cliente. En el webinar actual lo que vamos a ver es sobre herramientas para potenciar tu e-commerce, remarketing y contenido dinámico. Y mi objetivo es que de este webinar saquen lo mejor e ideas para su propia estrategia. Antes de comenzar igualmente, me gustaría hablarles un poco de Enblue. Enblue es una plataforma de email marketing y automation que es líder en Latinoamérica, está presente en muchos países como Brasil, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, y actualmente nuestro propósito, y el que seguimos a través de los desarrollos que hacemos, es mejorar la comunicación de nuestros clientes y ayudarlos a tener conversaciones personales y relevantes con ellos. Actualmente nuestro core está en seguir las tendencias de nuestro mercado en el que estamos inmersos y combinar todas estas tendencias logrando una omnicanalidad. Esta omnicanalidad está marcada por la combinación de distintos canales en donde no solo sumamos email, sino que también sumamos SMS y actualmente en Enblue estamos por lanzar Web Push. Entonces, este objetivo lo que nos acerca es a la tendencia de Customer Centric, en donde tratamos de que los usuarios sean el centro y ellos nos indiquen sobre qué canal contactarlos, con qué mensaje y en qué momento.
Eso para darles un poco de la idea de lo que es Enblue y cómo nosotros trabajamos. Para comenzar con el webinario, mi idea, antes que nada, y mi objetivo principal, que es algo que particularmente me pasa cuando también tenemos capacitaciones o yo participo de una capacitación, es tratar de obtener un resultado, una idea, un proyecto, un disparador para invertirlo o implementarlo dentro de mi negocio. Entonces, básicamente mi objetivo es que ustedes, como asistentes a un webinar que quieren conocer y potenciar su e-commerce, puedan sacar herramientas para trabajarlo. El orden de la agenda está básicamente dividido en 4 grandes pasos. El primero es una pregunta disparadora. Mi autopregunta fue si las personas que manejan un e-commerce o las marcas que manejan un e-commerce conocen a sus usuarios. Entonces, ese es el primer disparador que vamos a ir trabajando. Como segundo tema, lo que hay que empezar a considerar es que cada usuario es único y por eso es tan importante llegar con contenido dinámico y personalizado. El tercer punto se refiere a los Customer Journeys o ciclos de vida del usuario que no pueden faltar en un e-commerce. Y lo vamos a ir desagregando y profundizando. Y el cuarto es medir y mejorar, medir y mejorar, medir y mejorar. No lo repetí 3 veces porque enloquecí, sino porque es un ciclo que siempre tiene que estar acompañado cuando estamos automatizando o desarrollando estrategias. Es necesario que implementemos nuevas estrategias, que hagamos un análisis, que la implementemos y luego, digamos, a ver cómo viene esta estrategia, controlarla y si hay posibilidad de mejorarla, hacer esos pequeños cambios para afinar un poco los resultados. Entonces, a grandes rasgos, el objetivo del webinar es comenzar desde el momento cero hasta llegar al momento de medir y mejorar. Que, salvo una aclaración, este punto de medir y mejorar, en parte, inicia o aparece en el inicio también, marcando cuál es el objetivo que nosotros tenemos y cuál es el KPI que vamos a trabajar. Entonces, para comenzar, vamos a ir al disparador si conoces a tus usuarios. Mi idea es que a medida que vayamos avanzando con la presentación, es que cada uno vaya haciéndose estas mismas preguntas según su e-commerce o su rubro o su industria y podamos implementarlo e ir aplicándolo personalmente. Vamos a ir a la primera parte. Entonces, ¿conocemos a tus usuarios? ¿Conoces a tus usuarios? ¿Qué sabes de ellos? A grandes rasgos o a modo más general, se me ocurrió presentar este tipo de información o de respuesta a la pregunta que nos estamos haciendo en 3 tipos de información. Por un lado tenemos los datos, por otro lado tenemos actividad y por otro lado tenemos intereses. Estos 3 grandes grupos a nosotros nos van a permitir poder conocer a los usuarios y poder acercarle ese contenido dinámico del cual estamos intentando alcanzar, no solo porque es necesario acercarle contenido relevante, sino que el usuario hoy, en la actualidad, lo está exigiendo. Entonces tenemos que primero saber con qué datos contamos para después entender cuál va a ser el contenido dinámico que ese cliente quiere recibir. Vamos a ir profundizando uno de los puntos. En este caso, datos. Datos, puse unos ejemplos como para entender a qué tipos de datos nos referimos. En este caso tenemos nombre, fecha de nacimiento, lugar de residencia, teléfono, sexo, el banco con cual opera, las tarjetas de crédito con cual opera. Y así podrían ser muchas más. Tal vez puede ser también lugar de nacimiento, si es un e-commerce de, por ejemplo, de turismo, de viajes, saber los lugares a los que ha estado, o si trabaja en 2 lugares distintos, cuáles son los lugares de trabajo frecuentes. Todo ese tipo de información a nosotros nos van a servir para poder después perfilar esos usuarios y acercarle contenido más personalizado.
Acá también hago una salvedad de que en este tema, por ejemplo, dentro de los datos tenemos el teléfono. Un dato no menor para poder aplicar la tendencia a la que todos estamos llegando, o ya llegamos en algunos casos, con el teléfono. La llegada de un mensaje por SMS es algo que se valora mucho en algunas implementaciones o estrategias cuando el usuario lo recibe y hay una buena tasa de recepción. Entonces, nosotros si sabemos en qué momento el usuario quiere recibir un SMS, lo vamos a empezar a implementar. Pero es netamente necesario tener ese dato. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde vamos a obtener toda esta información? Hay varias opciones, yo voy a ir dando algunas opciones que se me ocurren que pueden ir aplicando o que seguramente en algunos casos hayan aplicado, como para obtener esta información. Por un lado, es netamente la interacción del usuario con el sitio web o su e-commerce. La realidad es que cuando un usuario, por ejemplo, ingresa al sitio y deja su mail para suscribirse, está interactuando con ustedes, está interactuando con la marca, está dejando su mail para que luego le mandemos comunicaciones. Entonces, hay una información que él nos está dando para que luego nosotros le devolvamos información. Acá nuestro desafío es conocer qué tipo de información quiere. Seguramente dentro de todo el e-commerce haya variedad de tipos de producto, de servicios, y el usuario no quiera saber sobre todo, sino sobre algún segmento en especial, al menos en algún momento. Eso después puede ir cambiando. Por un lado, puede ser la suscripción que mencionábamos. Por otro lado, puede ser un formulario de contacto en el que al usuario se le solicite completar más datos. Por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de residencia, el teléfono. Ya pueden ser usuarios que los tenemos identificados con el mail, pero queremos enriquecer la base. ¿Para qué? Para luego poder personalizar. Una de las típicas acciones que se pueden hacer para fidelizar usuarios es el envío de feliz cumpleaños. Entonces, en ese momento, sí o sí, la fecha de nacimiento es imprescindible. Entonces, para entender esta lógica es, tenemos el dato, ¿qué tipo de comunicación después vamos a hacer? O, si quieren hacerlo al revés, es, ¿qué tipo de comunicaciones quieren hacer? ¿Qué datos necesito recopilar? Como otras opciones para obtener datos, tenemos la integración con las plataformas de e-commerce que ustedes utilizan. Particularmente en Enblue, para contarles un poco, tenemos integraciones nativas con Vitex, PrestaShops, Mercado Shops, Magento, en donde nosotros ya traemos la información de los usuarios y actualizamos las bases. Y eso nos da una ventaja con el usuario y con la comunicación que nosotros tenemos, en la que podemos comunicarnos de manera más automática e inmediata según lo que el usuario esté haciendo. Entonces, esas opciones son bastante positivas para tu estrategia de comunicación digital. En el caso de Facebook, también entiendo que seguramente en algunos eventos, por ejemplo, para el Cyber es muy común que se corran anuncios de Facebook Leads, y en ese caso nosotros tenemos una integración en la que captamos los mails que van captando por el formulario, los agrupamos y podemos hacerle un mail específico de bienvenida y agradeciéndole el interés por la marca. Entonces, en ese caso, si ustedes ven, hay distintos canales de interacción en los que podemos tomar datos, pero que esos datos nos sirvan para luego comunicar algo en especial. Eso siempre tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el motivo por el cual vamos a recopilar el banco? Puede ser porque después queremos hacerle una comunicación porque tenemos una promo con un Banco Santander, un Banco Galicia, etc. Entonces, siempre encontrar el motivo para el cual vamos a usar ese dato. Como segunda opción, tenemos actividad. Actividad me refiero más que nada al comportamiento del usuario respecto al email. Nosotros podemos tener una base de usuarios de 100 personas, por ejemplo, 100.000, 1.000.000, no importa, son usuarios que están interesados en la marca, y lo que tenemos que entender es que no todos los usuarios son iguales, ni tienen el mismo nivel de actividad, ni tienen el mismo nivel de fidelización o de engagement. En este caso, Enblue tiene la posibilidad de
perfilar los usuarios según la actividad de manera dinámica. Entonces, por ejemplo, si ven este caso, el usuario tiene una distribución de la base en distintas categorías. Por un lado, tenemos los usuarios nuevos. Los usuarios nuevos refiere a usuarios que se sumaron a la base durante los últimos 30 días, pero que todavía no tuvieron ninguna actividad. En este punto hay una gran oportunidad para comunicarse y hacerles un envío y activarlos. ¿Por qué? Porque el usuario mostró el interés en la marca, dejó su email, pero después no tuvo interacción. Lo que hay que analizar es si ese usuario no tuvo actividad debido a que no le interesó o no le enviamos nada, que eso podría ser un error que lamentablemente es un poco frecuente. Después tenemos usuarios recientes, vigentes, que están teniendo una actividad más o menos frecuente, y después tenemos grupos de usuarios que están más dormidos. Tanto dormido como caduco indican usuarios que hace más de 120 días que no tienen actividad. En este caso también se pueden agrupar y tratar de activarlos o de reactivarlos haciéndole una comunicación especial. A lo que me refiero es que sabemos que el usuario está dentro de este grupo, estamos entendiendo que el usuario en algún momento estuvo interesado por la marca, pero actualmente no está teniendo actividad, entonces lo que hay que hacer es tratar de comunicarle acciones que sean lo más distintas, agresivas o llamativas posible para poder captar su atención. Otra opción puede ser preguntarle qué tipo de comunicaciones quiere recibir y que él explícitamente nos indique en qué está interesado para poder segmentarlo mejor. Y por último, inactivos es una base que es un potencial cliente. El usuario marcó su interés, se suscribió, pero nunca tuvo actividad. En este caso, la comunicación tiene que ser también distinta al resto y tratar de preguntarle cómo está, en qué está interesado, hacerle una encuesta, hacerle una promo muy agresiva, como para tratar de activarlo. Porque en muchos casos uno sale a buscar base nueva para activar o para crecer en base, pero tampoco tenemos que descuidar los usuarios que están dentro de la base pero que están inactivos. A ellos también hay que tener en cuenta dentro de las comunicaciones y generar un calendario que los vaya activando de a poco. ¿Sí? Si comparamos las tasas de métricas de email marketing o de apertura directamente para un envío a usuarios nuevos o para un envío a inactivos, claramente va a ser distinto, pero el objetivo también es distinto. Y en caso de que un inactivo te abra un 3%, en realidad son usuarios que estás activando, por lo tanto es súper positiva esa acción. Entonces, la idea acá es también entender qué tipo de comunicaciones estamos haciendo y qué es lo que esperamos como resultado. Y acá llegamos a la parte de intereses. Con intereses estamos más cerca del negocio. Tenemos una forma de segmentar a través del negocio y siempre que nosotros trabajamos con clientes se genera un ida y vuelta, una conversación sobre cuáles son los segmentos sobre los cuales quieren trabajar. En este caso, por ejemplo, el ejemplo es un e-commerce de indumentaria deportiva en la que tienen distintas categorías de segmentos, por así decirlo. Por un lado se puede segmentar por género, puede ser mujer, varón, niño. Por otro lado se puede segmentar por marca, puede ser Nike, Puma, Adidas. Y por otro lado se puede segmentar por tipo de producto. Puede ser calzas, shorts, pantalones, remeras. Entonces, de esta forma, el usuario está entendiendo cuáles son los segmentos dentro de su negocio. Para poner otros ejemplos, puede ser una inmobiliaria. Una inmobiliaria puede llegar a clasificar o a segmentar su base en función de, por ejemplo, el tipo de operación. Puede ser un alquiler o una venta. Puede ser un departamento, una casa, una oficina o un lote. Puede ser por barrio, puede ser Palermo, Recoleta, Caballito, Belgrano. Puede ser la cantidad de ambientes.
Entonces, toda esa información al cliente le va a servir para poder acercarle contenido relevante a la persona que está interesada. Por ejemplo, si yo estoy buscando para alquilar un departamento, 2 ambientes, y la comunicación que me llega es para comprar un lote, no está bien. El usuario va a tener una mala experiencia con tu marca. Entonces, por eso es tan importante conocer estos intereses y enviar el contenido relevante según el interés que tenga la persona. ¿Sí? Ahora, la clave es cómo nosotros vamos a conocer los intereses de los usuarios. ¿Sí? Porque ¿cómo sabemos que la persona está interesada en un departamento de 2 ambientes en Belgrano? O, por ejemplo, en este caso, una calza, una gorra, otra calza de otro color y unas zapatillas. La forma en que tenemos nosotros, particularmente en Emblue, es una forma de integrarnos con el sitio web. En este caso el ejemplo es de Dexter, que es un e-commerce de indumentaria deportiva, y lo que nosotros podemos detectar es dónde el usuario estuvo navegando. Ahora, seguimos con la incógnita de cómo nosotros sabemos dónde estuvo navegando el usuario. En este caso, lo que nosotros tenemos que lograr como e-commerce es llevar tráfico al sitio y generar clics en el sitio o también en el HTML. De esa forma, el usuario, sin saberlo, mientras navega o cliquea en nuestras comunicaciones, nos está diciendo qué tipo de producto o qué marca o qué categoría le interesa y está dispuesto a comprar, por ejemplo. En ese contexto nosotros tenemos una conexión con el sitio en la que podemos traer esa información. Y de esa forma nosotros podemos detectar cuál es el tipo de comunicación que luego le podemos dar, ¿sí? Entonces, para repasar un poco, los intereses se definen a nivel negocio y se segmenta a nivel tipo de segmento por el cual el usuario está interesado en la marca, y como objetivo primordial de un e-commerce tenemos que tratar de llevar al usuario al clic para poder generar este traqueo y conocer los intereses. Sacando el tema del traqueo, y voy un poco más al objetivo más global de un e-commerce, el objetivo principal es vender. Para vender lo que tenemos que hacer es llevar contenido personalizado a los usuarios, que para esto es el webinar actual. Ahora, ¿cómo nosotros conocemos los intereses? Es a través de los clics y de la interacción del usuario. Por eso, como objetivo inicial de cualquier estrategia que ustedes vayan a hacer, es generar comunicaciones que activen al usuario, que generen intereses y que inviten al usuario a hacer clic y que así nos muestren los intereses que tienen. ¿Sí? Y acá me parece que es ya un punto en el que vamos avanzando a la parte más personalizada. En este caso, nosotros estamos viendo intereses puntuales de un usuario. Hasta recién lo que estábamos viendo eran segmentos o microsegmentos de personas que compartían un interés o un dato o una actividad, por ejemplo. Por ejemplo, los usuarios que habían entrado hace 30 días estaban en el grupo nuevo. Los usuarios que estaban interesados en zapatillas estaban en el grupo zapatillas. En este caso, la forma de verlo es que estamos entrando a un usuario y estamos viendo los intereses que tiene. Si ustedes ven, hay 2 columnas. Una que tiene color y dice las categorías por las cuales está interesado, que son zapatillas, running mujer, Nike. Y en el otro son códigos, que así no nos dicen nada. Pero en la realidad nos está diciendo qué productos son los que estuvo viendo. Entonces, de esta forma en la que nosotros logramos traquear la información, ya se nos está disponibilizando el contenido que le vamos a mandar al usuario. De esta forma ya conocemos al usuario y lo podemos considerar como un usuario único, que era nuestro objetivo final. Saber que nosotros podemos tener una base de 100.000 usuarios, pero cada uno va a ser único, porque cada uno va a tener cierta actividad, cada uno va a tener intereses distintos,
cada uno va a tener distintos niveles de engagement o de fidelización con la marca. Entonces, dando esa información, disponibilizándola, nosotros podemos trabajar en la generación de contenido dinámico, que es a lo que estamos yendo. En esta parte es donde avanzamos un poco más. Ya conocemos a los usuarios, los tenemos divididos en segmentos, según los datos, según la actividad y según los intereses, pero nos falta una parte. ¿Cómo generamos ese contenido dinámico y personalizado para poder hacerlo único a ese usuario? En esta parte es donde aparece una herramienta más que todos los e-commerce disponen, que es un catálogo de productos o formato XML. En este caso, lo que nosotros hacemos es emparentar o sincronizar un HTML o una pieza de catálogo con el catálogo de productos. Yo me imagino que todos los presentes que ya estén haciendo email marketing habrán hecho algún envío de catálogo en el que completan, por ejemplo, los productos que quieren comunicar. En ese caso ponen el nombre del producto, el precio al cual lo van a comunicar, las cuotas, el precio tal vez anterior que no tenía descuento, la imagen y una URL. Y así editan cada acción que vayan a enviar. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es dinamizar ese contenido utilizando la información que ya tenemos de los usuarios. Ahora, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo traemos la información de los usuarios a un HTML? Además de estar integrado con el XML o con tu catálogo de productos, vamos a utilizar reglas de remarketing. En este caso, para hacerlo un poco más visual, si ustedes ven, hay 3 slots de productos. Hay distintas opciones para hacer una comunicación que ustedes quieran sacar. Pueden publicar 3 productos que son los 3 más vendidos del mes, pueden publicar 3 productos que son los 3 más nuevos, o los 3 más recomendados, o uno de hombre, otro de mujer y uno de niño. Eso lo pueden ir eligiendo. Ahora, si vamos a completar un HTML para hacer contenido dinámico y personalizado, lo que tenemos que utilizar son reglas de remarketing. Y acá es donde viene toda la conexión entre lo que sabemos de los usuarios, tu catálogo de productos y el contenido final que va a recibir el usuario. Si ustedes ven en la pantalla, hay 2 opciones para personalizar. A nivel tag, que serían las etiquetas o los intereses que hoy veíamos, por ejemplo, zapatillas en general, calzas, la marca Nike, Adidas, y si no, productos en general, que era el código que hoy veíamos, que tal vez ustedes lo pueden llegar a usar por SKU o por ID, no importa, es un código que identifica el producto. Entonces, de esta forma, nosotros ya sabemos lo que el usuario estuvo viendo. ¿Por qué? Porque además está ordenado desde lo más reciente a lo menos reciente. Eso es fundamental para que se pueda hacer un contenido dinámico. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, y todos nosotros somos una base de contactos de este cliente, y cada uno estuvo navegando productos distintos, en el mismo envío, cada uno va a recibir un HTML distinto. Y ahí es cuando nosotros, o cada usuario, se convierte en un usuario único, ¿sí? De esa forma es que nosotros logramos un contenido relevante para nuestros usuarios. Y ahora me gustaría, antes de avanzar, porque todavía falta una parte que complementaría o completaría toda la estrategia de personalización, es saber qué tan familiarizados están con estas campañas con contenido personalizado y automatizado. Lore. Perfecto, Julia. Estamos entonces compartiendo en pantalla una poll para que puedan ir respondiendo. Cuando aproximadamente la mitad de los asistentes respondan, cerramos el sondeo y compartimos los resultados en la pantalla. Bien, ya tenemos los resultados. A la pregunta si actualmente realizan campañas con contenido personalizado, el 69% respondió que no, quedando solo con un sí, un 31%. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Lore, por la mano. Me parece que con el resultado, lo que
Me Julia, parece. te molesto un momento porque estamos compartiendo tu escritorio, pero no la presentación. Perdón, Gracias. ahí estamos, disculpen. Lo que decía es que lo positivo de esto es que este webinar les va a dar las herramientas para poder trabajar y desarrollar este tipo de comunicaciones automáticas y personalizadas. Entonces, me alegra que estén en este webinar para poder destacar o empezar a implementar este tipo de acciones. Y ahora, para completar lo que nos está faltando, yo creo que hasta ahora lo que estuvimos viendo es entre tres partes que yo dividí una forma de personalización, es responder a tres preguntas básicas, que es cuándo, qué y quién. En el caso de qué, ya lo estuvimos viendo, que sería el contenido relevante o personalizado. En el caso de quién, ya estuvimos trabajando cómo conocer a los usuarios. Ahora nos falta la parte de cuándo, en qué momento nosotros vamos a acercarle contenido personalizado y relevante a ese usuario. Estuvimos repasando un montón de estrategias según el grupo al que pertenece el usuario, según la actividad, según el tipo de cliente. Entonces, de esa forma nosotros podemos empezar a completar la creación o escribir estos Customer Journeys aplicados a su negocio. Y a esto es a lo que vamos a ir en las próximas slides de la presentación. Si ustedes ven, a nivel lineal de un Customer Journey de un usuario, podemos detectar algunos tipos de comunicaciones que van a ser muy relevantes para el usuario según en el momento en el que está. Quiero aclarar que estos son algunos de los Customer Journeys que podemos implementar, porque en realidad, si uno empieza a tomar en cuenta el negocio, se puede personalizar y trabajar mucho más, pero como para ver una línea de tiempo desde que un usuario inicia hasta que se puede llegar a concretar una compra, hay un pasaje de estadio. Julia, momentáneamente te dejamos de escuchar. Estamos viendo si recupera el audio Julia, la presentadora. Actividad y nosotros conozcamos sus intereses, vamos a poder incorporarlo en un flujo de categorías recomendadas. De esa forma, al usuario también lo vamos a ir llevando a una navegación más profunda, en donde no solo mire intereses o categorías como veíamos hoy, departamentos en general o zapatillas en general, sino que llegue a un nivel producto. Y así también acercarles un contenido mucho más relevante y personalizado. Julia, te interrumpo un momento porque te perdimos. Si podrías repetir esta Sí, última parte, te por supuesto. perdimos el audio, el slide se mantenía, pero el audio se cortó. No Sería hay bueno si lo problema, puedes repetir. retomo Gracias. esta parte. Cuando nosotros hablamos de Customer Journey, yo acá hice una breve explicación de lo que puede llegar a ser un ciclo de vida de un usuario en el que inicia con una marca y empieza a tener interacción. Lo que yo comentaba es que puede haber algunos Customer Journeys específicos para cada negocio y se deberían ir sumando. Esto es a breve explicación o simplificación de los más comunes o los que no deberían faltar dentro de tu e-commerce. Entonces, como bienvenida es el que inicia. El usuario se suscribió o dejó su email y mostró su interés con la marca. Entonces, a partir de esa acción del usuario, nosotros como e-commerce tenemos que aprovechar esa actitud o esa acción que tuvo el usuario para acercarles comunicaciones. Y estas comunicaciones tienen que tener como fin último que el usuario haga clic y nos muestre los intereses que tiene. O sea, que interaccione con nosotros para mostrarnos cuáles son los intereses. Una vez que el usuario interacciona con nosotros o interactúa, lo que vamos a detectar es qué categorías le interesa y vamos a poder incorporarlo en un flow de remarketing de categorías, o si navega con mayor profundidad, vamos a poder acercarle remarketing de productos.
De esa forma el usuario va a valorar muchísimo el contenido relevante y va a tener una mejor experiencia y nos vamos a poder acercar mucho más a la conversión en la venta, que es lo que finalmente estamos buscando. En el caso de que el usuario agrega un producto al carrito, también tenemos una acción en la que el usuario está interesado en comprar ese producto, pero por X razón no lo completó. Entonces ahí nuestro desafío está en llevarlo a concretar esa venta. Una vez que completa la venta, por ejemplo, también podemos hacerle un envío de gracias por tu compra, que tal vez el objetivo mayor que tiene es fidelización, pero también podemos incorporarlo, tanto en el gracias por tu compra o en un envío posterior, un cross-sell de productos. Entonces acá también estaríamos atacando la recurrencia de la compra dentro de tu e-commerce. Esto también tiene mucho contenido de negocio, porque lo que hay que saber es qué categoría compró y cuáles son las categorías complementarias de ese tipo de producto para poder acercarle contenido similar. Por ejemplo, si yo compro una zapatilla de mujer de running, tal vez estaría bueno que a las 2 semanas me mandes un envío con indumentaria de running, pero estaría muy mal si me mandás contenido con indumentaria de rugby. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros tenemos que empezar a conocer y adaptar el contenido para cada usuario. Y lo que hoy mencionábamos, que era más que nada la segmentación por actividad de los usuarios, es tratar de activar a los usuarios que hace tiempo que no tienen actividad. Es decir, en algún momento tuvieron actividad, interactuaron con el e-commerce, tal vez compraron y mostraron su interés, pero dejaron de tener actividad. Estos usuarios deberían recibir periódicamente alguna acción hasta que lo podamos definir como usuario que va a quedar como dormido por un tiempo o que logremos activar. Entonces, esta es la estructura de pensamiento que tenemos que tener para poder atacar cada usuario según el momento en el que está. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir profundizando cada uno de estos Customer Journeys para que entiendan y vean algunos ejemplos y tomen ideas de eso. A ver si me pasa, pero estamos. Welcome Email es el inicial. Se puede hacer un flow, que es el típico envío de bienvenida que no debería faltar, en donde un usuario cuando se suscribe y deja su mail, debería recibir un mail de bienvenida y de agradecimiento, mostrándole que la marca está contenta de recibirlo y también podríamos aprovechar para mostrarle un abanico de posibilidades que tiene la marca y tal vez también detectar cuáles son los intereses que tiene. Podemos ver algunos ejemplos. En este caso, tomé un ejemplo de Starbucks del programa de Rewards, que lo que hace Starbucks es, este envío de bienvenida es un poco fidelización también, porque lo que hace es enviarle un mail de bienvenida a los usuarios que llegaron al nivel Gold, que esto se refiere a la frecuencia y a la recurrencia que tiene el usuario en las visitas y el consumo dentro de Starbucks. Entonces, esto es una buena forma de fidelizar y estar presente como marca en un usuario que nos tiene tan presente también en su día a día. Otra opción que podríamos trabajar es, por ejemplo, un retail de electrodomésticos y electrónica, por ejemplo. Podríamos hacer un mail de bienvenida, agradecerles o darles la bienvenida y mostrarles distintos slots con las principales categorías de la tienda para que el usuario inmediatamente haga clic en la categoría que más llama su atención. Y de esa forma, que es el fin primero del e-commerce, vamos a poder detectar cuál es el interés que tiene. Y así vamos a poder conocerlo e incluirlo en algún flow de los siguientes que vamos a ir viendo. Entonces siempre el objetivo tiene que ser conocer al usuario y fidelizarlo en este caso como hace Starbucks. Como siguiente tipo de comunicación, que tampoco debería faltar, es remarketing, que se puede hacer por dos tipos de contenidos, tanto por categoría o por producto como vimos antes. Entonces, de esta forma, lo que nosotros hacemos es detectar cuando un usuario se interesó en una categoría a través de un clic, porque estamos siguiendo la actividad del usuario, y podemos poner una regla que a las 6 horas
el usuario reciba una comunicación bastante sesgada y relevante respecto al tipo de producto que estuvo viendo, que en este caso en especial es cocinas. Entonces, si vemos el ejemplo, lo que podemos ver es que el usuario tiene un asunto personalizado, porque ya le estamos poniendo en el asunto el tipo de producto o el segmento que estuvo navegando, y una pieza de mail que lo invita a cliquear para seguir viendo este tipo de productos. Como un plus para poder optimizar la estrategia, lo ideal es que cuando el usuario cliquee en una categoría, también pongamos opciones para que cliquee en categorías complementarias. Entonces, tal vez podría ser cocinas como banner principal y después podría ser dos tipos de producto como pequeños electrodomésticos y, por ejemplo, limpieza. Entonces, de esa forma, lo que nosotros logramos es una mayor cantidad de clics e interacción con el usuario y las piezas que nosotros estamos mandando. Una siguiente estrategia que también no debería faltar y que la vimos dentro del Customer Journey es el carrito abandonado. Carrito abandonado, el usuario agregó su producto al carrito pero no completó la compra. Como tipo de carrito o como estrategia de carrito abandonado ideal o que funciona muy bien, puede ser una categoría que sea o una estrategia que sea como de 3 pasos. En el momento en que el usuario olvida su carrito, puede que a las horas o al día siguiente se le envíe un mail solo recordándole que olvidó sus productos en el carrito. Luego podemos poner una condición que si el usuario no lo compró todavía, le podemos hacer una comunicación preguntándole si tuvo algún tipo de duda o problema y dándole la opción de comunicarse por todos los medios de comunicación que el e-commerce tenga. Y como última opción podría ser hacerle un beneficio o un descuento extra si completa la compra en esa instancia. La realidad es que a medida que nos alejamos desde el momento en que el usuario abandonó el carrito, la probabilidad de venta o de concreción de la compra es más chica. Entonces lo ideal es ir siendo más agresivo a medida que nos alejamos en el tiempo. Y como punto también que ya estuvimos conversando, que actualmente estamos en la tendencia de ir hacia la omnicanalidad y detectar el canal adecuado, no solo el contenido, la persona y el momento, sino también el canal, y podemos sumar dentro de esta estrategia un SMS. En el momento en que el usuario no nos leyó un mail, tal vez podemos probar otro canal, dándole la advertencia de que sus productos están todavía esperando en el carrito, y ver la conversión que tiene. Eso suma mucho poder combinar canales, porque hay estadios o momentos en el que el usuario puede ver más beneficioso recibir un mail o en otros momentos puede ser más beneficioso recibir un SMS. Acá tenemos un ejemplo de una tienda de colchones y sommiers que tiene un carrito abandonado, que es un poco distinto a lo que siempre se ve, en el que le dice, parece que te olvidaste algo. Este sería como la primera comunicación, que es más como informativa y no tan agresiva como puede llegar a ser la tercera comunicación. Y acá, para hacer un repaso y ordenar un poco todo lo que estuvimos viendo, iniciamos con conocer a nuestra audiencia o a nuestros usuarios. Seguimos con la generación de contenido relevante para esos usuarios. Y terminamos con la definición de cuándo ese usuario tiene que recibir la comunicación personalizada. Y esto, que al inicio yo les contaba, que medir y mejorar, y lo repetía 3 veces, medir y mejorar, medir y mejorar, medir y mejorar, el objetivo final es que sea un ciclo de revisión y de mejora constante. ¿Por qué? Porque este tipo de comunicaciones son automáticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que primero definir es qué estrategia vamos a implementar. Y luego, a medida que vaya avanzando, con el tiempo ir chequeando el resultado de esa estrategia. Entonces, de esa forma podemos ir afinando o mejorando los resultados. Y
una consideración que también la mencionaba al inicio es que medir también debería ser parte del disparador de la estrategia. Deberíamos entender qué es lo que vamos a esperar de esa estrategia. Por ejemplo, si el usuario quiere recuperar más ventas caídas en el carrito abandonado o en el checkout, tiene que ir a implementar una acción de carrito abandonado. Y deberíamos saber un estimado de cuál es el número objetivo sobre el cual vamos a trabajar, para poder tener un norte y decir si las cosas las estamos haciendo bien o necesitan algún ajuste. Que no está mal. Parte de lo digital, me parece que el beneficio del mundo digital y online es la posibilidad de corregir y mejorar de una manera bastante rápida. Entonces me parece que ahí no hay que tener miedo de probar e ir ajustando para lograr los resultados que uno quiere. Y acá me gustaría profundizar en dos tipos de métricas o de análisis. Por un lado, tenemos que analizar las métricas de email marketing en sí, de la acción que estamos haciendo. Para repasar un poco las métricas, las típicas métricas que tenemos que analizar son tasas de apertura única, tasa de clic y tasa de clic sobre aperturas. Esas tasas lo que nos indican es el nivel de éxito y de relevancia que tuvo la comunicación. Entonces, si analizamos las aperturas, que lo explico un poco para que todos estemos alineados, la tasa de apertura son la cantidad de aperturas que hubieron sobre la cantidad de usuarios enviados. La tasa de apertura única son la cantidad de aperturas que hubieron, pero por persona, sobre la cantidad de enviados. Y respecto a los clics, tenemos el clic total, que serían los clics que tuvo la pieza sobre los enviados, y el clic de aperturas, que serían los clics que hubieron sobre las personas que abrieron. En esta parte me quiero detener, porque esto lo que nos muestra es, si la tasa de clic sobre los que abrieron es alta, en este caso el 52% es muy alta, lo que está indicando es que la persona sintió interés al abrir el mail, básicamente por el asunto, por el canal y por el momento en el que le llegó, y a su vez cuando abrió el contenido también fue relevante. Entonces, acá lo que yo quiero mostrar es que el contenido relevante es valorado por el usuario. Y a este tipo de métricas es a las que tenemos que apuntar cuando hacemos remarketing, cuando hacemos carrito abandonado, cuando hacemos cross-sell. El usuario lo percibe. Solo necesitamos de nuestra parte hacer un análisis de los intereses y del customer journey del usuario y tratar de implementarlo para lograr estas métricas. Y por último, a nivel analytics, yo acá puse una evolución de un sitio en específico, no importa cuál, para entender cómo nosotros podemos ir comparando métricas. Por ejemplo, en este caso estoy comparando usuarios versus ingresos. Entonces, cómo a medida que nosotros vamos generando más conversaciones irrelevantes, los ingresos van a ir creciendo. Y como segundo punto, y que no es para nada poco relevante, es que esta comparación de comparar métricas como cantidad de sesiones, como tasa de conversión, como ingresos totales, también se tiene que hacer a nivel estrategia. Y a nivel estrategia me refiero a la campaña de bienvenida, la campaña de carrito abandonado, la campaña de remarketing. Cada una tiene objetivos distintos y va a rendir distinto tanto en ingresos como en tasa de conversión. Pero todas aportan a la venta final. Porque lo que estás logrando es que haciendo una acción, por ejemplo, de remarketing, vas a llegar a pocas personas, pero esas pocas personas son muy relevantes y la tasa de conversión seguramente sea mayor a 1. Algo que no va a suceder cuando hagas un envío masivo. Entonces la idea es entender el tipo de estrategia, saber qué objetivo o qué número esperar para cada una de las métricas y trabajarlo, ¿sí? Y para ir cerrando, objetivo cumplido es para mí, porque espero que haya sido útil este webinar y la estructura en la que lo intenté armar como para que todos vayan siguiendo el proceso que lleva llegar a comunicaciones relevantes y personalizadas.
Y mi idea, el objetivo cumplido es con una parte esa y la otra es que un poco de trabajo de ustedes en el que puedan usar este webinar como un disparador para empezar a trabajar este tipo de comunicaciones. Esto sería, la estructura sería como la estuvimos viendo, detectar qué datos tienen, detectar los segmentos de negocio, cuál es el contenido relevante para cada tipo de usuario y gestionarlo. Y como último punto, medirlo y corregir. Entonces, si logramos eso, yo podría decir que tenemos el objetivo cumplido. Muchas gracias a todos por estar. Y Lore, si te parece, no sé si hay tiempo para hacer preguntas, vos decime. Claro que sí, tenemos algunos minutos y ya había algunas preguntas del inicio y podemos ir sumando más. La idea es llegar a completar la hora con ustedes, pudiendo responder las consultas. Julia va a estar escuchando, yo le voy a leer algunas de las preguntas, o por lo menos las más representativas, si no la totalidad. Y bueno, obviamente hay algunas que ya se han realizado y otras que vendrán, voy por las primeras. Constanza pregunta, para el caso de los e-commerce que son business to business, ¿cómo puedes conocer mejor o perfilar a tus usuarios? Mira, ahí tenemos casos por ejemplo, tenemos casos de e-commerce o de retail que trabajan mayorista y minorista. Lo que hay que trabajar es a tu cliente mayorista, por ejemplo, o que es business to business, tratar de catalogarlos o de segmentarlos según, por ejemplo, el tipo de compra que hagan, el monto, la frecuencia, los tipos de producto que compren, y así empezar a gestionar, una vez definidos esos segmentos, qué tipos de comunicaciones deberíamos hacer. Por ejemplo, si su e-commerce tiene usuarios que compran una vez por mes, tal vez trabajar en esa frecuencia y no esperar a que el usuario lo vaya a pedir, sino adelantarse un poco y gestionar envíos automáticos una vez por mes, adelantándole que este mes ya tiene disponible el siguiente stock en función de lo que estuvo comprando. Perfecto, Julia. Avanzamos con otra pregunta que hace Liliana, que agradece la charla y dice, quiere preguntar cómo se realiza el traqueo. ¿Es por IP o los visitantes deben estar logueados? El traqueo se hace por un script que nosotros pasamos al e-commerce para que lo peguen, puede ser por Google Tag Manager, súper fácil, y lo que se hace es conectar el sitio con Enblue. De esa forma ya nos conectamos y se crean las etiquetas, que eso sí tiene que ser una definición, puede ser del cliente o en conjunto, pero tiene que ser una definición de negocio. Y una vez que se definan esas categorías, a medida que el usuario vaya haciendo los clics, vamos a ir grabando esos clics como etiquetas dentro de Enblue, por ejemplo. Bien, perfecto. Siguen llegando algunas preguntas más. Vamos a pasar, bueno, algunas preguntas están relacionadas sobre si el material va a estar disponible para después para descargar y el video. Van a recibir todos los registrados un link para que puedan acceder al material. Perfecto. Ahora pasamos a una que hace Cindy y dice, la herramienta que estás usando en la parte de Customer Journey, ¿podrías recomendarnos cómo se pueden programar los mails así, tal como ilustraste? Bueno, el caso que yo mostré es de un cliente que yo manejo, que utiliza Enblue y que está utilizando el módulo de automation. Es un módulo que trabaja por drag and drop, súper sencillo, como para escribir estas condiciones desde el disparador hasta los próximos pasos desde que se inicia la estrategia. Acá en la pantalla está mi mail y me pueden contactar y cualquier duda me pueden escribir para profundizar un poco más. Excelente. Bueno, otra pregunta vinculada al e-commerce, esta vez es de Santiago, que dice, ¿cuál es el periodo periodo ideal, perdón, cuánto tiempo después, para enviar un email de carrito abandonado desde que el cliente abandonó el checkout? En algunos casos depende un poco el tipo de producto, porque hay productos que requieren un análisis más largo, por ejemplo, un somier tal vez se puede enviar al día siguiente, porque tal vez yo lo agregué y después a la noche tengo que pensarlo, consultarlo y puedo concretar la compra al día siguiente, pero hay otros tipos de productos como tal vez indumentaria o perfumería y belleza, que puede ser algo más inmediato, tal vez a las 6, 8 horas se le puede hacer un envío y reforzarlo al día siguiente o a los 2 días.
Julia, avanzamos con una pregunta de Rodolfo que dice si esto es aplicable todo a Latinoamérica, el modelo que mostraste, o debe regionalizarse. Es aplicable, si él tiene un negocio que está en todos los países, podemos considerar o analizar pequeñas diferencias que haya en cada país, si es, por ejemplo, de intereses o de tipo de compra. Tal vez hay un interés en Argentina que, no sé, puede llegar a ser menos interesante en Ecuador, si es que está en ese país, pero se tiene que analizar, o sea, aplicar se puede aplicar. Solo hay que tener en cuenta cuáles son las diferencias dentro de cada país, si es que las hay. Bien, avanzamos con otra pregunta de Miguel Ángel que está relacionada con la pregunta de Santiago con respecto de carrito abandonado. Dice si hay alguna mejor práctica de Customer Journey. En el flujo que hoy vimos es muy sencillo, pero hay algunas otras recomendaciones, más allá también del timing que hablamos, porque preguntó Santiago. Claro. El que vimos era corto, era un flujo de 2 toques. Yo comenté la estrategia de los 3 toques, que me parece que una de las mejores prácticas es que el primer envío de carrito abandonado no sea 100% agresivo, ni con un mensaje de que los productos se agotan o que se apure, sino es como darle un contexto, un apoyo al usuario para que pueda concretar la compra. Porque tal vez no pasó nada y solo se demoró y no sé, que estuvo agregando el producto y justo salió a una reunión y después no lo completó. Entonces el primero tiene que ser 100% como un recordatorio. Y luego, a medida que avance el tiempo, sí ser un poco más agresivos. Me parece que la clave debe ser un recordatorio en el primero. En el segundo, un mail mostrándole todos los canales de ayuda que puede tener. Y en el tercero, siendo un poco más agresivos en cuanto a precio o a descuento, me parece que es una de las mejores prácticas que podría aplicar. Bueno, todas las preguntas de alguna manera están relacionadas. La de Juan precisamente habla de cómo nos aseguramos que el envío del contenido no sea invasivo para el cliente. Mira, básicamente en Enblue tenemos una herramienta que se llama regla de toques, que lo que uno puede definir es cuántos emails en un mismo día puede recibir un usuario que está dentro de tu base. Por ejemplo, me pongo en el lugar de un e-commerce que tiene calendarizado para hoy un envío de promociones a la mañana, un envío de una promo bancaria a la tarde y a las 8 de la noche salen los envíos de remarketing. Entonces, tal vez algunos usuarios puede que vayan a recibir los tres. Entonces, para poder filtrarlo, nosotros tenemos la regla de toques en donde podemos poner un máximo de mails que un usuario puede recibir en un día. Y de esa forma cuidamos que a través de las automatizaciones no agotemos o no cansemos al usuario. Perfecto, Julia, muy claro. Vamos a una pregunta de Lady que dice, si estamos en un sector de retail a punto de comenzar un e-commerce, es decir, todavía no lo lanzaron, ¿cuáles son las mejores prácticas de email marketing que podemos implementar antes de esto? Primero y principal, trabajaría en la captación de mails y de generar una base, si es que no la tienen. Como sugerencias para poder hacer esto, sería, por ejemplo, en el mismo e-commerce, en la home, tratar de poner un banner de suscripción invitando al usuario a suscribirse a las novedades o a las noticias que pueda dar el e-commerce para poder captar emails. También una buena práctica es correr Facebook Leads, que en el caso nuestro también estamos integrados y el usuario, una vez que se suscribe por el formulario de Facebook, podría llegar a Enblue y recibir un mail de bienvenida, lo cual generaría una fidelización muy buena. Entonces, me parece que el primer paso sería trabajar sobre la base y luego comenzar a hacer las acciones desde el momento cero del ciclo de vida del usuario. Bien, Julia, pasamos a una pregunta que hace en esta oportunidad Verónica, que dice, si el usuario nunca llegó a loguearse, el seguimiento por email es imposible, ¿verdad? Claro, lo que se necesita es que haya pasado una vez por el mail y va a quedar una cookie activa en la cual nosotros ya vamos a detectar que ese código es, por ejemplo, Julia de Pablo. Y de esa forma vamos a ir traqueando toda la actividad que el usuario tenga en el mail o en el sitio.
Bien, María Alejandra comenta que no tiene un sitio, una tienda online o un e-commerce, pero sí una tienda virtual que se mueve por Facebook e Instagram y está tratando de aplicar estos conocimientos. ¿Cómo lo podríamos, qué consejo le podrías dar? Mira, lo que podríamos hacer es comunicaciones mostrando las novedades y tratando de invitarlos a seguirlos en las redes o a contactarlos por ese medio, ya que no hay una derivación de un link hacia un sitio web, o si no, trabajar con landings para tratar de generar esta comunicación y poder generar un clic en el usuario y que deriven una landing de esa marca, por ejemplo. Bien, ya estamos con las últimas preguntas. Alex nos consulta o te consulta, ¿cuáles son los puntos a resaltar en un email marketing para obtener una buena tasa de apertura? Primero y principal, el asunto tiene que ser un asunto relevante. Hay muchas reglas para no caer en spam, que es el no uso de mayúsculas en todo el asunto, signos pesos, palabras como gratis, free, todas esas cuestiones pueden llevarte o acercarte a caer en la bandeja de spam, por ejemplo. Y también a nivel contenido, el mail tiene que tener un balance, por ejemplo, entre texto e imagen, por eso el formato tiene que ser en HTML. Nunca vamos a recomendar que sea solo una pieza JPG, que el mail tenga un call to action y un link a donde derivar el usuario. Esas son pequeñas cuestiones en las que van a mejorar la entregabilidad. También hay una cuestión fundamental en que el sender o el remitente sobre el cual se envía esté configurado y sea seguro para que los servidores de email los tomen como un enviador seguro y no empiecen a caer en spam. Bueno, Julia, gracias. Han quedado algunas preguntas, no sé, estamos en tiempo cumplido. Si quisieras responder una o dos preguntas más, me lo comentás y te las leo. Perfecto. Vamos a una pregunta específicamente, bueno, es un poco amplia, pero dice, no tengo una buena experiencia del usuario en mi e-commerce. ¿Qué me recomiendas? La hace Orlando. Ok, bueno, capaz que es un poco amplia porque no sé bien cuál es la mala experiencia, eh, pero si la mala experiencia es en tema comunicación, creo que este webinar aplica exactamente a lo que debería corregir, en tratar de conocer al usuario y acercarle un contenido mejor y más adecuado al momento o al interés que tiene. Si la mala experiencia viene de la usabilidad o de la interacción en el sitio y hoy eso lo tienen corregido, tal vez yo trabajaría en una comunicación de nos renovamos o intentando generar que el usuario dé una segunda oportunidad y esa segunda oportunidad sea exitosa. Perfecto, Julia. Bueno, les agradecemos a todos los participantes el hecho de que nos hayan acompañado en esta hora. Les recordamos que este es uno de los webinars que forma parte del ciclo de webinarios para certificarse en email y marketing automation de Blue. Así que los invitamos a que los que no hayan participado en webinars anteriores puedan consumir ese material para certificarse. Puede haber quedado alguna pregunta, les pedimos disculpas sin responder. En ese caso, bueno, también tienen los datos de contacto de Julia para conectarla en pantalla. Y por otro lado, recalcarles que también este material va a estar, muchos siguen preguntando sobre el tema, va a estar disponible, se les va a mandar un correo para que accedan a este material. Así que sin más, Julia, yo agradecerte muchísimamente en nombre de Blue y de OM Latam tu excelente presentación, el que hayas podido responder a casi la totalidad de las preguntas y dejarlos, bueno, en contacto de nuevo, dejarte en contacto con la audiencia a través de ese correo que has compartido en caso de que haya una inquietud particular que quieran resolver de manera privada. Así que te dejo para que des tus últimas palabras y te puedas despedir de la audiencia que nos acompaña hoy. Gracias, Lore. Bueno, sí, primero que nada agradecer a todos los que estuvieron asistiendo al webinar. El objetivo es ayudarlos a tener una mejor experiencia de e-commerce. Queda disponible mi mail, que es julia.dp@embluemail.com, para cualquier tipo de consulta, o también me pueden contactar por LinkedIn como Julia de Pablo. Mi objetivo es eso, que puedan implementar parte de lo que hoy estuvimos conversando. Así que quedo disponible para cualquier tipo de consulta, o si quedaron preguntas que no se leyeron, me pueden escribir y las vemos personalmente.
Gracias y buenas tardes a todos. Gracias, Lore. Gracias a todos.